gracias a los que nos estáis siguiendo por las redes. Feliz de poder estar un año más aquí en Coetur con todos vosotros. Y vamos a abrir esta mesa de debate. En este caso, ¿no? Pues el turismo rural como motor de desarrollo. Os presentaré muy brevemente pues, a nuestros ponentes e invitados. Recordaros que si necesitáis también ver un poquito más su experiencia, podéis entrar en nuestra web, coetur.com, en el apartado de ponentes, y ahí sale todo más detallado. En este caso empezamos por Sandra, que está ahí online, ¿no? Con nosotros. Sandra pues, es responsable del Departamento de Mercado y Competitividad de la Organización Mundial de Turismo. Lleva muchísimos años ahí, 18 años, en diferentes responsabilidades, en diferentes departamentos, lo que nos podrá aportar esa visión a nivel internacional, ¿no? Del turismo. Gracias por estar aquí, Sandra. Buenos días, Gemma. Buenos días a todos. Buenos días. Escuchamos un poquito bajo, supongo que ahora ya iremos calibrando ahí el sonido. Bien, en el siguiente os presento a Secundino. Secundino es presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, vicepresidente de la Red Europea de Grupos de Acción Local, además de ser el alcalde de Peñarrubia, presidente del Grupo Líder, Asociación de Desarrollo Rural Sajanansa, en Cantabria, y secretario de la Red Cántabra de Desarrollo Rural. Como podéis ver, seguro que no se aburre, lo que nos podrá dar pues eso, ¿no? Esa visión a nivel local, provincial, nacional, complementando, ¿no? Las otras visiones que decíamos, ¿no? De nuestros compañeros. Paso a presentar a Idoia. Idoia la hemos conocido al principio, ¿no? En esa pequeña cápsula. Idoia es la gerente de Necatur, lleva 20 años ahí, 17 como gerente. Entonces, pues imaginaros en todos esos años toda la experiencia que he ido adquiriendo, junto a sus estudios, junto con estar, ya hemos visto el cariño que le tienen, ¿no? sus asociados, pues estar ahí, ¿no? Muy en contacto directo con ellos, de manera que nos podrá dar esa visión de la maravillosa zona en la que estamos, aquí en Euskadi, de la que hace tantísimos años pues, que están ahí, ¿no? al pie del cañón. Así que bienvenida también. Gracias. Y por último os presento a Klaus Elrich, lo tenemos aquí con nosotros. Klaus nos podrá dar pues, una visión también a nivel europeo. Él es secretario general desde 2002 de Eurogits, Federación Europea de Turismo Rural. Miembro también de varios grupos de expertos de la Comisión Europea, tanto en turismo como en desarrollo rural. Entonces, como decíamos, nos puede dar esa visión también a nivel europeo y compartir un poco sus conocimientos con nosotros. Gracias por estar aquí. Entonces, en esta mesa de debate, pues lo que vamos a hablar es lo que decíamos, ¿no? Es inevitable saber, ¿no? Tenemos ya este año el turismo rural ha sido clave en el desarrollo. Hemos tenido nuestro momento ahí también, ¿no? de auge, pues porque pasadas las restricciones, en el momento en que viajeros han podido salir, ¿qué buscábamos? Pues buscábamos ese turismo de proximidad, un turismo que nos pudiera dar también pues seguridad, ¿no? En el viaje. Y, ¿por qué no, en este entorno de naturaleza que también va asociado a estar con los nuestros, disfrutarlos? Entonces, ese papel del turismo rural como motor de desarrollo para los municipios, vamos a ver 4 pinceladas, tanto como decíamos, a nivel español de cómo lo hemos aprovechado, qué retos tenemos por delante y si nos podemos nutrir de las experiencias, ¿no? de nuestros invitados desde las diferentes visiones. En este caso, os lanzo una pregunta general a todos. Vamos a ir respondiendo, si os parece, en el orden que os he presentado. Recuerdo, por cierto, hago un pequeño inciso que los que estáis conectados online podéis dejar vuestras preguntas. Estáis conectados ahí mismo en el chat de YouTube de Coetur, pues ahí podéis dejar las preguntas y al final las podremos leer. Y si en ese momento pues a lo mejor no sale nada, recordar que esta tarde tenemos las sesiones de networking, donde cada uno de los ponentes tiene un espacio para atenderos directamente, ¿vale? Así que nada, vamos con Sandra, si te parece. Vamos a preguntar qué acciones creéis que han contribuido más a marcar ese desarrollo del turismo rural durante este último año. Hola, y hola a todos, espero que me podáis escuchar ahora. Una pena no poder estar ahí con vosotros esta mañana, seguro que habrá otra oportunidad. Agradecer a Escapada Rural y darle la enhorabuena por todo este esfuerzo y también por los datos, que pienso que es un elemento clave para que entendamos qué está pasando y dónde podemos ir. Hemos visto ya antes de la pandemia que el tema de la posibilidad de
aumentar el rol del turismo en el desarrollo rural estaba creciendo por pues muchos temas, también por presiones en determinados destinos, ¿no? Por como objetivo de reducir las diferencias entre territorios, pero realmente la pandemia ha sido una oportunidad que ha acelerado ese desarrollo, pero que ya venía detrás. Entonces yo pienso que ahora el gran reto es desarrollar esa oportunidad, primero porque el cliente ha descubierto nuevos territorios, hay que retenerlo, hay que entenderlo, hay que adaptar el producto y la experiencia al cliente, hay que potenciar la tecnología, que también hemos visto que se ha acelerado de forma exponencial durante este periodo, y la búsqueda de experiencias locales. Yo pienso que vamos a salir de este periodo cambiados, y eso hay que entenderlo para poder seguir utilizando el turismo como motor de desarrollo. Me gustaría destacar un tema que se comentó mucho, que es el tema también de la capacidad de carga, ¿no? Y plantear que dentro de estas políticas de desarrollo rural hay que siempre tener en mente ese tema, no solo capacidad de carga ambiental, muchas veces pensamos solo en ese componente, pero la capacidad de carga social. Son territorios pequeños, con comunidades pequeñas, y es clave que las comunidades estén involucradas. Nosotros desde la Organización Mundial de Turismo, el año pasado, trabajando con la presidencia del G20, hemos desarrollado un marco para turismo comunitario que asentaba en 4 pilares. El primero, empoderar las personas, las comunidades. El segundo, preservar la cultura y la naturaleza. El tercero, prosperar, o sea, cómo podemos innovar y ser más competitivos. Y el cuarto, que también hablamos ya aquí, estaba escuchando a las mesas anteriores, que es el tema del marco de gobernanza y de colaboración. Entonces, yo pienso que tenemos que tener siempre estos 4 pilares mientras desarrollamos nuevas oportunidades para el turismo y desarrollo rural. Y terminaría con la importancia de la medición del impacto. O sea, no podremos actuar en estos 4 pilares si no tenemos definidos a priori qué impacto queremos y cómo lo podemos medir. Correcto, muchas gracias. De hecho, ahora con lo que decías me he acordado, siempre tenía una jefa que siempre me decía, no podemos saber cómo va algo si no lo podemos medir, y para medirlo, pues antes tenemos que planteárnoslo, ¿no? Perfecto. Secundino. Bueno, pues buenos días a todos y muchísimas gracias por invitarme a esto, ¿no? He llegado además tarde y no he podido escuchar a los compañeros, solamente la última parte que me ha parecido muy interesante, ¿no? Como has dicho, soy alcalde de un pequeño municipio de los Picos de Europa, en Cantabria, donde además los últimos 20 años prácticamente el valor añadido, y si hemos sido capaces en el mundo rural de encontrar un motor económico, es el turismo rural, ¿no? Que lleva creciendo durante los últimos 25 años, ¿no? Y es cierto que en este año de la pandemia hay un antes y un después. En todo lo que es el concepto de la gente querer acercarse al mundo rural, pero sobre todo también en el tema del turismo rural, ¿no? Yo creo que hay una vuelta de conexión que tiene la gente con las cosas auténticas, con la naturaleza, con la tranquilidad, con la vida tranquila, con las experiencias, con las cosas originales, únicas, con los productos de calidad, y todo eso, lógicamente, el turismo rural es el que va a cosechar absolutamente toda esa cosecha que se ha sembrado en la pandemia, ¿no? Con lo cual va a haber una auténtica revolución en el mundo rural y el turismo rural y el turismo de experiencias, si sabemos aprovecharla, que hay amenazas, hay muchas fortalezas, pero hay amenazas y hay cosas que seguramente luego tenemos oportunidad de ponerlas encima de la mesa, y hay muchas desigualdades en las comarcas, y lógicamente comparto con alguno de los oyentes que oí antes que el que viene, el visitante que viene, tenemos que fijarnos más en la gente que viene, qué necesidades tiene, y la gente no entiende tanto, quitando destinos claros de municipios muy concretos, no entiende en qué municipio está, en qué comarca está o en qué lugar está. Lo que sí que viene es a vivir una experiencia, a vivir con tranquilidad, pero sobre todo a ver productos. Tenemos que ser capaces de trabajar de una manera más integral, más transversal. En el mundo rural es siempre así, y desde luego yo destacaría que hay un antes y un después de la pandemia. Hay muchas cosas que yo, como gestor de un municipio, como presidente del grupo, había que explicarlas, y ahora ya no se necesitan explicar. Ahora
los conflictos que genera el turismo rural. Yo en mi municipio o en las comarcas o lo que estamos analizando no tenemos que explicar el valor añadido de lo que supone tener el turismo cuando hemos visto en mitad de la pandemia cómo más de 40.000 lechazos en Castilla, León y Castilla-La Mancha se han metido en los congeladores porque no había quien los comiera, ¿no? O como muchos pequeños cebaderos de ganaderos que veían el turismo como una intrusión y algo que molestaba, pues los tienen absolutamente sin poder vender. Hay muchas cosas que antes no podíamos explicar, ahora se explican por sí solas y creo que no estoy de acuerdo en lo que han dicho esta mañana. Llevo 25 o 30 años gestionando esto en mi municipio. Este año pasado fue espectacular, los pocos meses que apareció. Este año va a ser espectacular y creo que si hacemos bien las cosas, que luego tenemos oportunidad de las cosas que hemos trabajado con la Secretaría de Turismo, si hacemos bien las cosas, el turismo rural, bien entendido, está llamado a ser el potencial absolutamente de las 250 comarcas que hay en España. Perfecto, totalmente de acuerdo. Yo creo que es lo que hemos dicho, ¿no? O sea, tuvimos ese punto auge en verano, genial, vamos a aprovecharlo, ¿no? Todos esos viajeros que no lo conocían, tenemos que intentar, este es nuestro reto, yo creo, entre todos, retenerlos y que sigan y que nos sigan recomendando y pueda seguir aumentando, ¿no? ¿Por qué no? Gracias. Idoia. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo, ¿no? Y suscribo muchas de las cuestiones que Secundina ha comentado. Creo que sí es cierto que hay un antes y un después del COVID, de la pandemia, y creo que en este después hay que tener en cuenta dos cuestiones, ¿no? Por un lado, el cliente, el perfil del cliente, que los datos y los estudios, ¿no? Así lo están indicando, ¿no? Que va a ser cada vez más exigente, cada vez va a buscar espacios, destinos que cubran sus expectativas, pero expectativas muy experienciales, expectativas muy concretas, y un cliente también que ahí los datos han comentado, ¿no? Los datos del Observatorio de Turismo Rural, en el que pues va a tener en cuenta mucho el tema de la seguridad, el tema de la higiene, ¿no? Y también mucho a las personas, ¿no? Ese contacto, ¿no? Valora muy positivamente ese contacto con este caso, pues con los propietarios de los alojamientos, ¿no? Pero también creo que hay otra parte que es el sector, ¿no? En este caso quizás por donde trabajo, ¿no? Esos gestores y propietarios de alojamientos rurales, ¿no? Creo que a lo largo del COVID también ha habido un cambio en el que lógicamente la pandemia nos ha traído una afección innegable, muy negativa económicamente, pero también un cambio en cuanto a la competitividad, a la formación que esos gestores pues en este tiempo han adoptado, ¿no? En cuanto a esos planes higiénicos sanitarios, esos planes de contingencia que han tenido que trabajar, ¿no? Para de alguna manera ofrecer establecimientos seguros. Por otro lado, yo creo que también otra de las líneas que ha habido un gran avance ha sido unido a esto también, ¿no? a la formación, a la competitividad y con todo lo que esto nos ha traído, ¿no? En este contexto, el poder hacer formaciones online que ha hecho que haya habido pues, una mayor participación, por un lado. Y por otro lado también en la digitalización. El COVID también ha hecho pues que, y así nos lo decían los planes de contingencia, ¿no? que había que limitar el contacto con los clientes en cuanto a pues, los check-in online, en cuanto a los pagos contactless, en cuanto a que el material que teníamos en nuestros alojamientos, en lugar de que fuera en papel, pues tenía que ser digital, ¿no? Entonces yo creo que el sector ha hecho un gran esfuerzo pues, y un trabajo, ¿no? Quizás en aspectos que pensaba desarrollar, pero que ha hecho que se tengan que desarrollar antes, y eso pues viene a quedarse porque ya se ha hecho, es un trabajo que de base pues de alguna manera ayuda, ¿no? a una mayor competitividad del sector. Y yo también diría que también todo este camino, que ha sido un camino complicado, también nos ha ayudado y nos está ayudando a fidelizar al cliente. Y no hay que olvidar también que los alojamientos rurales, así lo dicen los datos, por lo menos en los datos de Euskadi, son unos alojamientos que tienen un grado de fidelización mayor que otra tipología alojativa.
Y creo que en este contexto el hecho de la flexibilidad que ha demostrado el sector en cuanto a las cancelaciones, la flexibilidad que ha mostrado en cuanto a la flexibilidad de información también, porque hemos sido espacios de información sobre la situación del COVID. En cuanto al conocimiento que ha tenido que tener ese gestor de cuál es la situación de las limitaciones concretas en su entorno, en su comunidad autónoma, en su provincia, eso ha hecho también que se haya podido dar una información de calidad, que se haya podido tranquilizar, dar también tranquilidad al usuario, al cliente que se acercaba aquí. Y creo que todos esos aspectos pues, refuerzan al sector. Sí creo que tenemos una oportunidad y sobre todo nosotros aquí en Euskadi, con todas las limitaciones que hemos tenido por la pandemia, hemos podido trabajar en dos espacios de tiempo, una julio y agosto del año pasado y Semana Santa de este año, ¿no? Quizás son los dos momentos en los que hemos visto pues, que quizás el año pasado pues, los datos lamentablemente no cumplieron nuestras expectativas por los rebrotes, por el estado de emergencia a mediados de agosto. Semana Santa sí, Semana Santa hemos trabajado y hemos llegado a datos del 2019 y vemos que hay un perfil de cliente que por las limitaciones ha hecho que no era un usuario de nuestra tipología alojativa, que ha optado y creo que si haciendo bien las cosas, ofreciendo un buen servicio de calidad, podemos fidelizar también no a todos, pero sí a un porcentaje y aprovechando esta oportunidad, porcentaje que nos interesa seguir manteniendo y seguir ampliando en un futuro, ¿no? Entonces yo creo que este año, pues si la situación de la pandemia lo permite y no haya limitaciones de movilidad, va a ser un año y un verano en el que vamos a trabajar y pudiendo llegar a datos del 2019, pero también es verdad que este boom, y estoy de acuerdo con alguno de los intervinientes anteriores, pues va a ir bajando y por lo tanto vamos a tener que trabajar en la fidelización del cliente, en la segmentación, en crear experiencias y sobre todo y apunto en los propietarios. Ellos son la clave, esa cercanía al cliente, la identidad. Lo que ofrece un alojamiento rural es arquitectura típica, gastronomía, producto kilómetro cero, todo eso que ahora se está demandando, pero muchas veces lo tenemos y no tenemos esa capacidad de comunicarlo como deberíamos, ¿no? Entonces yo creo que también otro de los hándicaps y retos que tenemos como sector es eso, ¿no? Ser capaces de lo que tenemos, poderlo comunicar, poderlo comercializar, que también es otra de las líneas que también tenemos pendientes de mejora. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo. Al final, en lo que comentabas, ¿no? De algunos retos que teníamos fueron realidades y nuestros propietarios, propietarias se tuvieron que poner un poco al día. Todo el tema sanitario preocupó mucho, los que estamos muy al lado de propietarios, es verdad que en Escapada Rural, pues a través del Departamento de Atención al Cliente o desde gestión, ¿no? Aquí en comercial, teníamos llamadas de, oye, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo me comunico, ¿no? con los viajeros? ¿Cómo me tengo que adaptar? Bueno, después del boom y de la crisis inicial de nervios de todos, pues todos nos informamos, estuvimos de su lado y creemos que hemos podido ir avanzando, ¿no? Al lado de todos ellos. Y como comentábamos, lo bueno es que aún nos queda mucho por hacer y mejorar y seguir fidelizando, ¿no? Gracias. Claus. Bueno, buenos días. Primero, gracias por invitarme aquí a dar la visión europea. Sandra, que la veo ahí, saludo. Rivada Mundial. En primer lugar, el nombre de la federación ha cambiado de Eurogit a Rural Tour. Simplemente Tomamos para que nota. no buscáis ya por Eurogit, esto ha muerto, el nombre completo de la entidad es la misma, pero el acrónimo ha cambiado. Visión europea, o visión, digamos, global. Y me atrevo a decir que es similar a la de España. No todo el verano y toda la temporada en España el año pasado, ni Semana Santa, ni este verano, ha sido y va a ser jauja. Había zonas que funcionaban muy bien el año pasado en verano y otras que no se han comido, como bien se dice, una rosca. O sea que no ha sido genéricamente. Y lo mismo ha pasado en Europa.
Hay países con los encierros dentro de su propio país que tenían tradición a ir a la costa, como Serbia, que era un crecimiento de 700% en el turismo rural, que se dice pronto. Hay zonas como de norte de Alemania que han tenido que cerrar la autovía a 50 kilómetros de la costa porque estaban cargadas ya con visitas y no había sitio donde quedar. Y había otros sitios que apenas han tenido ingreso. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que tener mucho cuidado en ser demasiado optimista. Evidentemente, la pandemia ha creado una situación cautiva para muchos mercados que han venido al turismo rural, al interior, pero no porque querían, sino porque no tenían otra opción. Estos eran nuestros clientes, posiblemente algunos podemos fidelizar. No hemos detectado en las encuestas hechas conflictos relevantes con ese tipo de turista que temíamos que iban a surgir porque venía gente que no pintaba nada por su actitud normal de consumidor turístico en el medio rural, pero los casos de conflicto han sido pocos. O sea, eso en cierta forma promete que ahí podemos haber captado alguna demanda cara al futuro que dice, mira, esto no me esperaba, esto no lo conocía, no quería ir realmente, pero me gusta. Por ahí bien. Aún así, creo que vamos a tener una burbuja el 21 y el 22 va a bajar a un nivel de lo que hubiera sido el desarrollo que ya era de por sí favorable, que lo ha dicho Sandra antes, todos los elementos en la demanda que la curva demográfica, el turista ha experimentado, los cambios de valores en la sociedad, la mayor valoración de aspectos de responsabilidad social, cultural y sostenibilidad, todo esto siempre juega al favor y está jugando a nuestro favor. Haya o no haya COVID, el sector estaba en auge. Lo que sí está claro, y ahí quiero también ser un poco provocador, esto en el fondo y al final es actividad turística. Y esto es parte de la industria turística. Y me atrevo a decir que muchos propietarios o muchas zonas o muchos agentes todavía creen que esto no tiene nada que ver con el sector turístico. Esto es turismo. Esto tiene sus reglas, tiene sus trucos, tiene sus formas de trabajar y antes entendemos esto en el sector turismo rural, que tenemos que tener la misma profesionalidad en idiomas, en capacitación en habilidades sociales, en comercialización, en presentarnos, en estudio de mercado, en digitalización, que un pequeño hotel. Si no entendemos esto, si creemos que esto no va con nosotros, no vamos a estar en el mercado, porque el mercado, y eso sí que se ha demostrado y se ha acelerado muchísimo en COVID, es claramente digital. Y si alguien tiene alguna duda ahora mismo en qué tiene que gastar su tiempo libre, o incluso dónde quitar tiempo de tareas tradicionales para mejorar su cualificación, es en todo lo que tiene que ver con digital. Y digo, gestión digital del alojamiento. En 5 o 10 años vendrán los robots que sustituyen cierto tipo de mano de obra. Medios sociales, presentación o uso de realidad aumentada, realidad virtual, etcétera, etcétera. Todo esto vendrá y cuanto antes nos preparamos, mejor. Yo iría claramente por ese tema, entender que somos parte de la industria turística, que somos pequeños, pero hay muchos otros pequeños. Todos los Airbnb son igual de pequeños o más pequeños y también están en el mercado y compiten, no nos engañemos, por el mismo tipo de cliente. El tipo de cliente que busca el contacto directo con el lugar que está visitando y que quiere esa comunicación stay with local. Ahí tenemos que situarnos y buscar nuestro nicho en donde tenemos puntos que son los unique selling points, los puntos únicos que solamente tenemos nosotros, y explotar esto y no intentar abarcar todo, que se te dijo antes, especialización y segmentación. Gracias.
Gracias. Correcto, al final es algo que se va repitiendo, ¿no? O sea, que desde el principio al final del Congreso, el tema de la especialización, de no querer abarcarlo todo, y al final también el tema de la digitalización, que sigue siendo bastante en nuestro sector un reto, ¿no?, para algunos de los propietarios, así que tenemos que tener un ojo también a todo lo que va a evolucionar, ¿no?, de aquí en adelante. Perfecto. Os lanzo algunas preguntas ya más específicas, ahora al final era un poquito más general. Sandra, que te tenemos ahí en remoto, no nos olvidamos de ti. Te iba a preguntar, Sandra, un poco cuál es tu visión a nivel internacional y si nos puedes explicar algún tipo de buena práctica o experiencia que conozcas que pudieras aplicarse en España. Gracias, Gemma. Olvidada nada, aprendiendo mucho de todos los participantes, para nada. Yo pienso que hay un tema que es clave en este momento y que nosotros hemos visto en un estudio que hemos hecho también con el G20 sobre las políticas de desarrollo turístico a nivel rural. Muchos países lo identifican como prioridad y lo dicen claramente que es una prioridad, pero nos faltan los mecanismos de implementación de esa prioridad. O sea, nos faltan programas específicos. En el caso de la Unión Europea, pues realmente hay muchas opciones, porque muchos programas que no siendo de turismo, evidentemente pueden ser utilizados para turismo, y ahí también hay que hacer un esfuerzo para entender toda esa capacidad que hay, en especial ahora en el post-COVID, de aprovechar los fondos europeos para el desarrollo, pero vemos que todavía falta una estructura a nivel de turismo donde el desarrollo rural claramente esté incluido en las políticas, en los instrumentos de financiación y de formación que antes hablábamos también, ¿no? A nivel de buenas prácticas, se puede mirar a diferentes áreas. Yo destacaría, pues a lo mejor pienso que México ha hecho un trabajo fenomenal con el tema de los pueblos mágicos. También va en la línea de lo que hablábamos antes, de la importancia de la marca, de la comercialización, de que haya un hilo conductor en un territorio que no tiene que ser muchas veces una separación administrativa. Se comentaba antes, el turista no sabe de diferenciación muchas veces en esos términos, lo que quiere es una experiencia y una asociación con esa experiencia. En Canadá, por ejemplo, han desarrollado a nivel también federal un fondo para ayudar a crear experiencias locales. Mucho en la línea también de los que se comentaba, ya no es solo el alojamiento que ha sido el factor de atracción hace años, ahora es realmente la actividad, y la actividad hoy en día está conectada muchísimo con temas como la gastronomía, y aquí hay un ejemplo en España que a mí me gusta mucho, que es un evento que se llama Cocinas de Pueblo, y pienso que tenemos una oportunidad de aumentar lo que es el abordaje sistemático, ¿no?, de traer los diferentes actores del territorio a ese desarrollo turístico. O sea, innovar en producto, innovar en eventos, innovar en capacidad de crear experiencias únicas que sean luego el factor de atracción del turista, que luego puede beneficiar de todo el resto, ¿no? Luego, por ejemplo, también aquí al lado, y no es por ser portuguesa, pero me parece muy interesante un programa que se desarrolló desde la Secretaría de Estado que se llama Valorizar y que tiene que ver con inversión, ¿no?, con recuperación de patrimonio natural y histórico que puede estar en decadencia y que es gestionado por privados y que también puede funcionar como ese eje de atracción. Nosotros de la parte de la OMT acabamos de lanzar justo la semana pasada una iniciativa nueva que se llama Best Tourism Villages y que invitamos a nuestros países miembros a que identifiquen los pueblos que en sus países sean un ejemplo de desarrollo turístico en función de ese objetivo de mejora del bienestar de las poblaciones, pero también de diversificación, ¿no? O sea, hablábamos antes del rol del turismo en el desarrollo rural, pero no queremos que el mundo rural desaparezca con las otras actividades. Tenemos que beneficiarlas y potenciarlas y mejorarlas. Este proyecto es un proyecto que va dentro de un objetivo más amplio. Estamos creando un centro
en nuestra nueva oficina en Oriente Medio, que se va a dedicar exclusivamente a temas de turismo y desarrollo rural, con una fuerte componente de investigación, una fuerte componente de formación, que hemos visto que es un factor realmente uno de los mayores retos que hemos encontrado en todas las encuestas que hemos hecho. Y el objetivo es crear pues, una red global donde diferentes partners puedan aportar experiencias, puedan aportar conocimiento, y la lanzamos este año como piloto y estamos muy ilusionados porque realmente sabemos que hay ejemplos fantásticos en todos los lugares del mundo y queremos destacar esos ejemplos que puedan servir de inspiración a otros destinos y también a los que no lleguen a ese sello, ayudarles a que puedan mejorar, ¿no? Realmente para nosotros Best Tourism Village es un pueblo que está comprometido en hacer el turismo un factor de bienestar para su comunidad y por ahí vamos. Pues muy bien, muy interesante. La verdad es que siempre lo digo, incluso aquí mismo en Coetur, cuando vengo, ¿no?, estos años, siempre digo, lo que más me gusta es cuando sale un propietario que lo vive, que le cuesta, ¿no?, y nos puede explicar un poco su experiencia y compartirla con el resto, ¿no?, porque todos siempre cogemos algo. Es el momento donde siempre miro y veo a todo el mundo apuntando, oye, mira, pues al de al lado le pasa esto, es lo que decíamos, no eres solo mi competidor, que también, sino que puedo aprender un poco de la experiencia de todos, ¿no? Entonces, todo lo que nos cuentas de estos casos es muy interesante y le tendremos un ojo también. Gracias. Secundino, decíamos, ¿no? O sea, hemos pasado un año difícil, aunque hemos tenido estos puntos también. ¿Cómo crees que podemos salir reforzados? Creo que tienes razón, los compañeros, ¿no? Hay cosas que tenemos debilidades y que tenemos que dar respuestas a ellas, ¿no? Creo que hay un tema que lo han dicho los compañeros, estoy totalmente de acuerdo, el tema de la formación. El tema, al final, el gran dinamizador es el propietario. Si él no se cree en el sitio donde está, si no busca la autenticidad, es imposible. Es cierto que lo que estamos notando en estos años y lo que está pasando ahora mismo es que el turismo rural o la inversión en turismo rural es un refugio, cosas que yo soy gestor de los grupos de acción local y podemos decir que seguramente prácticamente más del 50% de las posadas o el turismo rural lleva nuestro sello de subvencionabilidad. Y ahora lo que estamos viendo es que hay gente que está haciendo posadas, se está incorporando a esto sin ningún tipo de subvención, ¿no?, como una especie de refugio, ¿no?, que vienen de otros sectores, que no tienen ni idea y creen que es suficiente solamente con hacer una posada o un hotelito en una zona rural. Y eso no es suficiente, no es suficiente con entregarle las llaves y te doy el desayuno porque me obliga la normativa y hasta el día siguiente no quiero saber nada. Estamos viendo una grandísima diferencia en esa persona que es del municipio o se incorpora al municipio, en que ve la potencialidad de esa comarca, en el que es capaz de ilusionar y de integrar a ese visitante en todo eso. Eso hay que solucionarlo y hay que solucionarlo de una manera comarcal y tenemos que implicarnos todos, ¿no?, en esa formación, ¿no?, implicar a esos gestores, a esos propietarios, ¿no? Creo que una herramienta fundamental son los planes de sostenibilidad turística en destino. Nosotros toda la pandemia, los grupos de acción local, yo con mi equipo que tenemos en Madrid, con la Secretaría de Estado, nos pusimos a trabajar con ellos, porque lógicamente ellos tenían la intención de sacar los planes de sostenibilidad, que los han sacado 20 planes o 20 y tantos planes el año pasado, ahora están en periodo, me parece que todavía otros 20 y tantos planes, muy pocos planes, muy poco dinero, me parece en un caso son 20 millones de euros y en este otro caso otros 20 millones de euros, pero trabajábamos con la idea de que fuera mucho más amplio, ¿no?, de ser capaz de involucrar a la sociedad que vive en el mundo rural en esta iniciativa tan importante como es el turismo, como algo transformador, ¿no?, de todos los sectores, ¿no? Por un problema con la abogacía del Estado no pudimos que fueran los grupos de acción local los que se incorporaran, fueran los receptores de esto, tenía que ser mancomunidades, ayuntamientos, etcétera. Pero sí que nos dio la oportunidad con la Secretaría de Estado de darle esa visión territorial del sitio, ¿no?, con lo cual sí que han salido
han nacido esos, ¿no? Hemos insistido con la Secretaría de Estado que de los fondos de recuperación, que la Secretaría de Turismo va a tener cerca de 4.000 millones de euros para España en los próximos 3 años. Es una cantidad importantísima de dinero. Sí. Hay una cantidad importante que va a ir a destinos maduros, pero deberíamos demandar entre todos. Nosotros hemos demandado que el 30% como mínimo, 1.000 millones de euros, deberían de ir mínimo 3, 4 o 5 millones de euros a cada comarca rural para luchar con todas estas amenazas que vemos, ¿no? Vemos con alivio, con muy buenas noticias, los últimos 15 días, donde la Secretaría de Turismo le ha pedido a los gestores regionales, a esos consejeros y directores generales, que lógicamente la cohesión territorial y el tema del rural y el tema del turismo rural le tenía que atender en esa cantidad de dinero que se va a transferir sí o sí directamente a las comunidades autónomas, esos casi 4.000 millones va a ser transferido, porque la Secretaría a nivel nacional no tiene ni la capacidad para ser capaz de poner esto en marcha en el territorio, porque tenemos que ser capaces de bajar al territorio para poder hacer todo esto, ¿no? Le ha pedido a los consejeros que una parte importante sea consensuada con el territorio, con esa visión que os estoy explicando. Hay consejerías ahora mismo, comunidades autónomas que han dicho que no, que ellos con el dinero hacen lo que les da la gana y que su comunidad autónoma es un destino en sí mismo y que no le van a dar lecciones, y hay otras, y voy a poner las que han dicho que sí, no las que han dicho que no, decir, porque ¿no? Soy mucho de meterme en charcos y últimamente he prometido que este verano no voy a meter en ningún charco político. Pero, por ejemplo, Navarra anunció ayer que parte del dinero va a haber planes de sostenibilidad turística en destino en todas sus comarcas rurales, ¿no? Yo creo que este es un buen momento, este es un buen lugar con vosotros, no solamente que los grupos de acción local lo hayamos pedido, sino que esa parte importantísima del pastel vaya para el turismo rural y para el mundo rural con un proyecto motor, ¿no? Que tiene que sí o sí dar respuesta a eso, ¿no? Porque tenemos que ser capaces de bajar el foco, porque cuando bajamos el foco y nos acercamos al territorio hay luces y sombras. Estoy de acuerdo con todos vosotros, hay luces y sombras, hay muchas luces, pero hay veces que ves muchísimas sombras y ves la potencialidad de esas sombras, ¿no? Y esas son las que tenemos que solucionar. Incluso cuando te acercas a una comarca que es muy, muy, muy turística, hace 30 años, te das cuenta la desigualdad que hay en esa comarca, donde no son capaces de retener al turista más de 2 noches, y en cambio tienen potencialidad para tener una semana al cliente allí, donde igual hay en una comarca 9 municipios, 2 tienen potenciado el turismo y la otra parte absolutamente no va nadie allí y tienen cosas interesantísimas que poner en marcha y cantidad de hoteles y proyectos que se podrían poner y proyectos motor que podrían dar en marcha a todo esto y no se está haciendo. A veces las comunidades autónomas son motores, pero son motores de atraer gente, pero luego no de distribuir esa riqueza por el territorio, ¿no? El mundo rural es súper amplio, con cosas impresionantes. No es que no existan, es que no las conocemos todavía y no las hemos puesto en valor. Nos sorprende, a veces nos sorprende las cosas que pueden funcionar cuando viene la gente a visitarnos. Creemos que la gente quiere ver esas cosas tan espectaculares, tan maravillosas que todos conocemos, y a veces la cosa más insignificante, la cosa más pequeñita, la cosa que a veces incluso a la gente del territorio le da vergüenza o se avergüenza de la historia de eso, pues él lo quiere conocer, lo quiere visitar y es una disculpa para conocer el territorio, ¿no? Tenemos que acercar el foco a ese territorio y ser capaz de sacar toda esa potencialidad. Junto a trabajar con los gestores, con la gente, para darle formación. No sirve, como han dicho los compañeros, no sirve con darle las llaves y ya está. Tenemos que trabajar codo a codo con ellos y de esa manera integral, con todos los sectores que están en el mundo rural, porque somos totalmente complementarios, porque es que hoy le llamamos turismo rural, pero igual no se debería llamar ni turismo rural. Es un viajero, es una experiencia en la vida, ¿no? Y la gente viene a tener una experiencia vital en su vida, ¿no? Y eso no hay nadie que se lo pueda ofrecer como el mundo rural. Pues hay que
esa experiencia que podemos sacarla, ponerla encima de la mesa y ser capaz de explicarla. Correcto, perdón, de explicarla, de sacar pecho un poco y luego de pedir, como decías también, ¿no? Oye, pues un poquito de esto que nos viene ahí, esta ayuda, este año ha sido difícil, pues que también se venga para aquí. Muy rápidamente, tenemos tiempo para hacer una preguntilla más, ¿sí? ¿Seguimos? Gracias. Digo, para que no nos extendamos, porque yo puedo seguir aquí rato, pero... Idoia, ¿cómo lo han vivido los socios de Necatur? ¿Cómo lo han vivido y cómo lo afrontan de cara a futuro? Pues bueno, pues antes lo he comentado, ¿no? Ha sido un año y pico muy complicado, sobre todo en una primera fase en cuanto a mucha información, ¿no? Mucha información del Gobierno central, Gobierno vasco, diputaciones. Había que gestionar toda esa información, que no era poco, y al final trasladar, ¿no?, la que era importante. Ha habido también un trabajo arduo, ¿no?, con todo lo que conlleva lo que es los ERTEs, las prestaciones, es decir, cuestiones de asesoría, ¿no? Y ahí también hemos tenido que hacer un trabajo desde la asociación de ser asesoría de asesorías en cuanto a cuestiones muy concretas, ¿no?, que nos afectan al sector. Pero sí que tengo que decir que todo este recorrido, como digo, complicado, también ha fortalecido a la asociación, ¿no? Antes se ha visto un vídeo y creo que se ha visto, ¿no?, que la unión, de alguna manera, la asociación ha amparado, ¿no?, y ha ayudado, ha informado y ha hecho quizás sentir más seguros dentro de este momento tan complicado, sobre todo económicamente, pero también emocionalmente. No hay que olvidarlo tampoco, esa parte, ¿no?, en el que pues hemos visto diferentes realidades dentro de nuestros establecimientos, de nuestros alojamientos, sobre todo pues algunos en los que ya quizás llevan más años, en los que quizás pues bueno, no tienen pues hipotecas, ¿no?, en cuanto al tema del caserío, en el que lógicamente pues un estado complicado, pero bueno, más llevadero. Y luego pues hemos visto y tenemos situaciones pues dramáticas, ¿no?, dramáticas en cuanto a que bueno, se han hecho unas inversiones importantes en cuanto a las infraestructuras, en las que hay que amortizar, en las que hay unas hipotecas mensuales y en las que pues bueno, pues muchos meses sin ingresos y que eso pues había que seguir pagando, ¿no? Y creo que bueno, pues que después de este año y medio, ¿no?, también ya con ganas, ¿no?, con ganas de alguna manera mirar hacia adelante, empezamos a ver la luz, empiezan a entrar las reservas, sobre todo cara a verano, fines de semana poco a poco, ¿no? Y creo que bueno, que no tenemos que olvidar que bueno, que hay propietarios también que han pedido pues ayuda psico, el cargui, que son de aquí, pero que luego eso hay que devolver. Por lo tanto, pues hay que aprovechar este año, hay que trabajar este año para poder hacer frente al momento actual, pero para ir también pagando lo que tenemos pendiente de anterior. Y luego lo que estamos viendo es que nosotros como Necatur hemos estado también trabajando con el desarrollo de un plan estratégico. Hemos visto que aparte de que era el momento que nos tocaba el revisarlo, hemos trabajado en revisar, en hacer un análisis del cliente, del sector, cómo estamos, cuáles son de alguna manera los retos que podemos tener, y ahí pues bueno, vemos que tenemos diferentes retos, entre unos el cambio generacional, que me gustaría también comentar, ¿no? Nos toca, ya son muchos años, aquí en Euskadi, 31 años desde que se abrió el primer establecimiento de agroturismo. Necatur este año hacemos 30 años y eso significa que aquellos primeros o los que abrieron los primeros años, pues que les toca jubilar. Y ahí pues hemos hecho también un trabajo de un estudio de cuál es el momento, ¿no?, cuál es la situación de nuestros propietarios, cuáles se van a jubilar próximamente, ver quiénes tienen un cambio generacional, quiénes no, ¿no? Y en los que tienen un cambio generacional, pues ayudarles, apoyarles en cómo se gestiona ese cambio, ¿no?
Y luego también detectar pues, aquellos que no lo tienen, quienes están dispuestos de alguna manera a que ese establecimiento pues, pueda ser alquilado, pueda ser comprado para que pueda haber un seguimiento, ¿no? Y ahí pues, es clave la colaboración con los entes de cooperación turística, con las ADRs y con ASI, que es una figura aquí en Euskadi, que de alguna manera los emprendedores son a donde acuden, ¿no? Entonces es necesaria esa colaboración entre estos estamentos, entre Necatur, para que de alguna manera aquellos que quieran abrir un establecimiento rural pues también tengan esta información, ¿no? Que con pocas inversiones, con establecimientos que ya cumplen las normativas, pues puedan también de alguna manera abrir un nuevo establecimiento, ¿no? Y entre otros también pues, comentar otros retos que tenemos. No hay que olvidar que todavía tenemos que seguir con la gestión del COVID. Tenemos ahí unos hándicaps, nosotros por lo menos aquí en Euskadi, en cuanto a las normativas de las habitaciones y viviendas particulares de uso turístico en el entorno rural, en el que pues, esa situación pues hay que gestionarlo, ¿no? Y por nuestra parte estamos pidiendo a la Administración, en este caso al Gobierno vasco, pues que una aplicación de normativas o una modificación, en este caso de la Ley de Turismo, y también otros aspectos que también se han visto, ¿no? Que las plazas ilegales, que son aspectos que siempre salen, que siempre comentamos, pero nosotros hemos tenido que vivir en que en plena pandemia el sector está cumpliendo, ¿no? Todas las exigencias como es debido y con responsabilidad, y que vemos que hay establecimientos que encima, que ni siquiera están dados de alta en el registro de empresas de actividades turísticas, pues están trabajando y encima están llenos, ¿no? Entonces creo que todavía hay muchos retos y que hay que trabajarlos, pero que hay retos que son responsabilidad de los propietarios, que los que tenemos que asumir nosotros como sector, pero que también hay aspectos que también son responsabilidades, en este caso también de la administración pública, ¿no? Y que en ese sentido, pues que también por nuestra parte esa solicitud, ¿no? de que asuma, ¿no? Porque está claro que el turismo rural estaba en auge antes del COVID, sigue en auge y esperemos y se pretende que siga, y yo preveo que va a seguir en auge, lógicamente, pero está claro también que tenemos que seguir trabajando, como he dicho, en la digitalización, en la formación, en el buen hacer y sobre todo sin olvidar, en nuestro caso es la diferenciación en la identidad, ofreciendo experiencias, que sea muy experiencial, y también muy segmentado y muy dirigido a la motivación del viaje del cliente. No nos podemos olvidar del cliente si queremos tener éxito. Perfecto. Sí, es un poco lo que ha ido saliendo, ¿no? Ya no nos queda más tiempo, lo siento mucho, ya lo que decíamos, disfrutamos mucho de vuestra compañía y de vuestra experiencia, pero no tenemos más. Así un poco como resumen, siempre me gusta ir apuntando, ¿no? Pero al final todos llegamos un poco en lo mismo, ¿no? O sea, las ideas de tenemos que saber retener a este viajero, no hablamos solo de una casa, vente a mi casa, hablamos de una zona, hablamos de una gastronomía, hablamos de experiencias, de estos propietarios que sienten pasión y tienen que saber cómo luego transmitirla y venderse, que a veces les cuesta también, ¿no? Entonces, también me quedo con la idea, ¿no? de decir, no estás solo tampoco en el camino, necesitamos también ayudas, necesitamos formación, pues un poco todo ese tejido que estamos alrededor de ellos, ¿no? También la idea de, pues eso, que algunos se nos hacen mayores y necesitamos un relevo, si lo buscan o lo encuentran ellos mismos en familiares o amigos, perfecto, si no, sería una pena perder ciertos tipos de alojamientos, ¿no? De manera que, pues eso, a través de emprendedores, intentar también potenciar esas zonas. Y al final, pues eso, con la idea de que se nos han abierto ciertos retos, oportunidades, como decían antes, el soufflé a lo mejor baja un poco, pero yo espero que sea solo abrir un poco la puerta, que baje un poco el soufflé y cerrar rápido y que podamos luego seguir continuando, cocinando este turismo rural que es el que nosotros trabajamos. Así que nada, lo dejamos aquí. Recuerdo que, no sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? Perfecto. Gracias a todos. ¿Hay alguna pregunta, Carol? ¿No? Pues entonces ya pasamos, os dejo con un recurso de visual.